Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, ¿hasta cuándo va a durar esta crisis, la crisis del GNB? No está definido. Han dado una primera cifra que son 14 días. Entonces, esos 14 días deberían ser el tiempo en el cual el gasoducto se repara, se prueba y vuelve a entrar en servicio. Pero el incidente se reportó el 1 de marzo y lo que hemos visto es que una columna de fuego, ¿no?, que se ve a la distancia de la zona donde se ha producido el incidente. No se dan mayores datos. Los más datos que he conseguido es que ha habido una fuga de gas, se encendió el gas y entonces el gas todavía en estos momentos estaría ardiendo. Y lo que se ha hecho es se ha compartimentado el gasoducto para reducir la cantidad de gas que sigue saliendo. Entonces, por decir, se le ha puesto una pared de tal manera que del sitio de la fuga hay una cantidad de gas que está saliendo hasta esa pared y de esa pared en adelante es lo que está alimentando el sistema nacional hasta ahora. Y eso es con lo que se va a contar hasta que el gasoducto se repare. Entonces, si toma los 14 días, posiblemente en ese tiempo va a poder atender el gas vehicular restringido, es decir, solamente los vehículos que utilizan solo gas y sirven para transporte público y el sector residencial. Lo cierto es que la especulación de los precios también aumenta aún más la crisis, ¿no? De hecho, hoy al menos el galón aumentó 4 soles en algunos lugares, ¿verdad? O sea, es natural, ¿no? Es natural porque el tema se va expandiendo, cada uno da sus propios argumentos y a esto se suma otro efecto, ¿no? Un efecto internacional que proviene de la guerra en Irán y que puede tener un impacto incluso significativo sobre los precios del petróleo. Y al tener un impacto internacional sobre los precios del petróleo, también van a subir los combustibles acá, por lo menos los que se importan. Claro. Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo usted lo diría? Ya, el primer punto es que lo que acaba de ocurrir significa que el Perú no tiene seguridad energética. Creo que ese es el punto central, el punto fundamental. Los hechos nos demuestran que el Perú no tiene seguridad energética, porque un episodio que ocurre en el gasoducto deja expuesto a todo el sistema. Esto está afectando al sector residencial, está afectando al sector transporte, está afectando al sector industria, está afectando al sector eléctrico. Todos ellos han sido afectados por lo que está ocurriendo en estos momentos. En algunos casos, como el sector eléctrico y el sector vehicular de taxis, etcétera, están afectados por los precios. Tienen un combustible sustituto. En el caso de los taxis es la gasolina, en el caso del sector eléctrico es el petróleo diésel. Entonces han podido seguir operando, pero con precios muchísimo más altos. Por lo menos ahí el sistema no se ha interrumpido. Pero hay otros sectores que dependen únicamente del gas. Entonces, allí sí el sector va a ser interrumpido. En el caso de industrias, las industrias que tienen gas natural y donde no tiene sustituto del gas natural van a tener que interrumpir su producción. Entonces va a ser un golpe duro, ¿no? Claro, y entonces, ligado a eso, ¿quiénes son los más afectados? Sabemos que no solamente las grandes industrias usan gas natural, las casas también, ¿no? O sea, las casas no, porque las casas pertenecen al sector residencial. Ok. Entonces, el consumo del sector residencial es un 2% del total del consumo. Es un consumo mínimo, es muy pequeño. Entonces, se puede atender con una cantidad pequeña. Entonces, el sector residencial es un sector prioritario. Entonces, allí, por lo menos en este plazo, en 14 días, va a poder ser atendido. El siguiente, ahora en orden de prioridad, es el sector de transporte público, principalmente los buses del Metropolitano de Lima, porque operan con gas natural, únicamente con gas natural. Entonces, si ellos no tienen gas natural, no pueden operar. Claro. Y si se cierra el transporte, va a haber una crisis. Entonces, por eso es que a ellos se les está dando. Pero se le está negando a aquellos vehículos, hay como 300,000 vehículos, que pueden usar dos combustibles, o usan gas natural o usan gasolina. A esos vehículos se les está pidiendo que usen gasolina.
Para ellos, utilizar gasolina significa pagar el triple en el costo del combustible. Aumentarán sus precios y claro, eso va a repercutir sobre el usuario. Para el sector industrial, el sector industrial que usa gas natural, hay algunos donde puede ser sustituido por otro combustible, mucho más caro, pero puede ser sustituido. Pero hay otros donde no puede ser sustituido. Ahí van a tener que detener sus operaciones, no tienen otra opción. Para ellos el perjuicio es mayor. Y el siguiente sector es el sector eléctrico. Entonces, en el sector eléctrico, el gas natural es sustituido por el petróleo diésel. Entonces, el petróleo diésel, para que tenga idea, con el gas natural, el costo de producción de un megawatt hora es una unidad de energía eléctrica, el costo de producción es $30. Al cambiar a petróleo diésel, pasa de 30 a más de $200. O sea, se multiplica por 7 el costo. Es un costo bastante fuerte. No lo va a percibir el usuario regulado, porque el consumidor eléctrico, el domiciliario, él tiene un precio regulado, a él no lo va a afectar, el precio va a seguir siendo el mismo. Para el consumidor, para el cliente libre, depende de su contrato. Hay contratos donde el riesgo lo asume el productor, en ese caso el productor va a tener que asumir el riesgo. Pero hay otros contratos donde el precio, el riesgo lo asume el consumidor, ahí le van a cobrar al consumidor. Y entonces la subida de precios por un periodo como 14 días lo va a remecer, ¿no? Doctor, ¿y esta situación podría volver a ocurrir? ¿O al menos podría evitarse en alguna otra oportunidad? Debería haber existido un amparo contra la contingencia. En algún momento se pensó que, ya que todos estos sectores de consumo dependen de un solo ducto, entonces lo que se debería hacer es, al final del ducto, tener un almacenamiento de gas. Entonces, ese almacenamiento de gas se podría lograr licuefactando el gas. Existe una planta de licuefacción en Menchorita, entonces tomar el servicio de esa planta, licuefactar una cantidad importante de gas para un cierto número de vías, mantenerla en esa condición y tener una planta regasificadora. Todo esto es un proyecto que en algún momento, años atrás, cuando se planteó, costaba alrededor de $300 millones, ¿no? Y que hoy en día de repente costará 400, 500 millones de dólares. Pero esa sería una forma de amortiguar sensiblemente los daños. Entonces, este es un proyecto que elevaría en algo los costos del gas, pero daría muchísimo más tranquilidad. Entonces, es un proyecto que no se ha ejecutado. El resultado de lo que vemos es que el Perú en estos momentos no tiene seguridad energética, porque los hechos nos están demostrando eso. Y la tarea de darle seguridad energética al Perú es del Ministerio de Energía y Minas. Entonces no ha cumplido con su tarea. De acuerdo, doctor. De hecho, veremos cómo se aborda esta crisis del gas natural y del GNB y veremos cómo responde sobre todo el gobierno en los días que va a haber este desabastecimiento. Le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy.